5. El tren del infierno era largo como la estupidez humana y horrible como el hambre. Estaba hecho de una mezcla entre tuétano, huesos y la idea fríamente premeditada de ser incómodo. Melchor viajaba dentro mirando al exterior con una estupidez romántica, solo equiparable a la de una adolescente embarazada. Los demonios, íncubos y duendes que conformaban el cuerpo de actores del teatro ambulante no le habían dirigido una sola palabra desde que lo vieron por primera vez 4 horas atrás. Eso le había dolido. Era como si todos fueran amigos entre sí, pero hicieran un esfuerzo especial en hacerlo sentir rechazado a él. Pero quién sabe, posiblemente esos demonios, íncubos y duendes se llevaran como una patada en las gónadas entre sí, salvo las limitadas ocasiones que se ponían implícitamente de acuerdo para hacer sentir mal al nuevo. Más aún si ese nuevo era un humano. Quizá ese acuerdo ni siquiera necesitaba palabras. Era algo que se hacía naturalmente y punto. Después de todo, el habitante promedio del infierno llevaba mierda hasta en el espíritu. Melchor se frotó el cuello. La barba de día y medio picaba ya. Ponderaba ansiosamente sobre su rol en la obra. A pesar de la profesión macabra que había elegido como modo de vida, no le gustaban las situaciones de estrés, y ser partícipe de una obra de teatro era la situación de estrés por excelencia. Si además ésta iba camuflada de conspiración para derrocar a nada menos que el Señor de las Tinieblas, el terror era simplemente indescriptible. Lo tranquilizaba, eso sí, que Pelepté le hubiera reiterado unas 7 veces más que su papel en la obra era mínimo. El viejo demonio, sin dudas, estaba perdiendo su filo. Todas y cada una de esas 7 veces lo había hecho única y exclusivamente para recordarle lo microscópico que era de cara a cualquier cosa importante en la otra vida, pero, gracias a ello, Melchor se había tranquilizado porque sabía que si todo salía mal, era improbable que fuese por culpa suya, ¿verdad? Aparte, por más pequeña que fuese su participación en la obra, ser parte de ella en cualquier plano, incluso si se trataba como el vendedor de boletos de la entrada, se convertía en algo titánico, de proporciones bíblicas. Si aquello era para derrocar a la autoridad máxima del infierno en el corazón de su mismísima creación, se convertiría en una leyenda. Melchor aprendería en los próximos 30 segundos, sin embargo, 2 cosas. La primera, que los demonios, por más viejos que fueran, nunca perdían su filo. Y la segunda, que el único atisbo de comodidad que lo cobijaba durante aquel flagelo psicológico, que significaba jugarse la eternidad, era más falsa que un billete pintado en bolígrafo sobre uno de esos papeles que los humanos usan para limpiarse el culo. Un duende con aspecto de bastante mal humor se le acercó. Decir esto era quizá una inexactitud semántica porque cuando Melchor levantó la vista, lo tenía frente a él como si simplemente hubiera aparecido. Alargó un bracito que terminaba en 3 dedos asquerosos con zarpas, los cuales sostenían un folletín. «Tu guión, caraculo». «Muchas gracias», contestó Melchor con dignidad. Abrió el folletín, coquetamente doblado en 2. Sí, era cierto. Solo tenía que recitar una línea. En eso no le habían mentido. Lo que le había hecho abrir los ojos trágicamente como platos no era eso. Era la gramática de dicha frase que terminaba en una advertencia subrayada. Pronunciar adecuadamente. Belae akabil mak patenk ma mukhil. ¡Me cago en tus muertos, Pelepté!, aulló Melchor dentro de los abismos de su alma. «Tú también te las estás jugando, sucio, mamón».
Pero un demonio siempre te caga, aun en situaciones mutuamente delicadas. Al fondo del folleto se apreciaba el símbolo satánico de Pelepté sobre el relieve de un humano de rodillas sangrando, producto de numerosos flagelos con el grabado Semper Fi. La situación no mejoró nada cuando, poco después, Melchor se enteró de que su línea no era un condimento desapercibido en un hechizo largo y peligroso, tal como esperaba, sino la cereza sobre el pastel, la línea que cerraba la obra y, por tanto, la colosal conspiración. Belae Akabil Mac Patenk Ma Mukhil significaba: ahora, señor de las tinieblas, quédate sin poder. ¡Y la puta que te parió!, chilló el nigromante por dentro. Frotó numerosas veces su cara, ansioso y sufrido. Se acordó de su tía, maestra de escuela, quien en su niñez le regaló un libro titulado El poder de decir no, gracias. Nunca lo leyó. Luego de llorar en silencio, repitiendo la frase «me jodieron» generosas veces, procedió a abrir el cofre de los reconcomios y echarle, de alguna manera, la culpa de todo aquello a su madre. El tren se perdió en un valle tenebroso entre dos mesetas muy cerradas por las que caía un vapor espeso y húmedo. Cuando los suaves gemidos se colaron por entre las rendijas de las ventanas como una melodía macabra, Melchor entendió por qué las llamaban cascadas de almas. No ayudó en lo más mínimo saber que eran ánimas condenadas a repetir su siniestra tortura por siempre. Sin dudas, uno de los tantos horrores concebidos por Satanás. 6. Arribaron a la estación. Era tan hórrida que Melchor lo interpretó como la espiral descendente por la que caía su vida infinitamente peor aún, su posterior eternidad. Nadie le dirigió palabra. Lo despreciaban abiertamente. Pensó que aquello tenía que terminar tarde o temprano. Después de todo, debía recibir instrucciones. E instrucciones recibió cuando un goblin le hizo un gesto para que se acercara con el dedo medio. Melchor se acercó lo más erguido que pudo. Ahora le tocaba a él joder un poquito, porque los duendes, los goblins y los demonios impíos eran bastante pequeñajos, mientras que él sobresalía como una montaña. Se arrepintió del gesto cuando en el camino le dieron algunas patadas en los tobillos. El goblin lo ojeó de arriba abajo con asco y repudio. ¿Te memorizaste tu línea? No. La criatura escupió a un costado. Tú sabes que la cosa es para esta noche, ¿no? Melchor cerró los ojos por unos instantes, aterrorizado. No hay manera de conseguir a otro actor para que haga esto. La expresión del feo ser fue categóricamente anal. ¿Qué has dicho? Que lo haga otro. Yo no sé si me va a salir bien. Dios mío, es tan difícil de entender. Primero, no digas ese nombre aquí. Se considera repudiable y de muy mala educación. Segundo, se supone que eres un nigromante. Gruñó, de un modo que dejaba entrever que intentaba aunar toda la paciencia posible. Hay que ser sobradamente imbécil y estar en estado de negación absoluta para hacer esa pregunta. Sabes de sobra la respuesta. No puedes salir de esto. No puedes salirte de nada que hayas acordado con un gran demonio. Y por tu bien, mierdesota, más te vale que hagas correctamente lo que se te ha encargado. El goblin batía un puño al aire. Los actores y el personal encargado de la obra los miraban con curiosidad
desde el otro extremo de la plaza. El cielo era rojo y tormentoso. «¡A la mierda contigo!», explotó Melchor. «Si yo caigo, tú caes. Todos caemos». El pequeño ser, que encima era director de la obra, entrecerró sus ojitos verdes. Se puso en puntillas con zapatillas que terminaban en espiral, extendió su pequeño puño y tomó a Melchor por la solapa, obligándolo a inclinarse. El nigromante se sorprendió de su fuerza. «¡Exacto!», siseó el goblin, apoyando su larga nariz de gancho sobre la de Melchor. «¡Precisamente!». El hombre desató los pequeños dedos con garras afiladas del cuello de su túnica y se irguió nuevamente. «Ahora vas a ensayar, humano». «¿No querrás decir vamos?», preguntó de mala manera, aún con ánimos de buscar pelea. «Es una obra bastante antigua. La conocemos al dedillo». «¿Y por qué Lucifer la va a ver si es tan común?». «Pues porque no la ha visto. En el infierno hay cientos de millones de canciones, cientos de millones de historias y cientos de millones de obras teatrales», explicó. «Somos bastante más prolíficos que ustedes, quienes solo podrían tener cientos de millones de algo si sumaran todas sus canciones, historias y obras teatrales en toda su historia en una sola cosa». Al verse en aprietos, Melchor hizo lo que le pareció más razonable: apelar a la carta racial. «Eres un duende de mierda». «¡Epa! Lo de mierda te lo permito, pero ¿duende?». «Duende puto», refutó Melchor con marcado acento de su país. Los goblins, homúnculos y demonios levantaron un suspiro aterrorizado al unísono y se quedaron fríos en medio de la plaza. Si tenemos en consideración que se trata de formas de vida de cientos de miles de años, que desde luego han visto muchas cosas en ese plazo de tiempo, habría que decir que lo que acababan de escuchar había sido nitroglicerina pura. Los goblins normalmente eran verdes. Este había cobrado una efervescencia pálida. Todos miraban con ojos enormes a Melchor, ojos que concentraban esa horrible expresión de sorpresa y odio que nos hace arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos dicho un par de segundos antes. Al nigromante se le olvidó por un momento que se hallaba sumido en una misión destinada a traicionar a Lucifer. «Permíteme ponerte al corriente sobre el grave error que has cometido». «Me están presionando desde que estoy en el tren. Estoy preocupado, aterrorizado y dolido porque mi eternidad podría verse arruinada más allá de la imaginación», gimió, apelando ahora a la culpa. «Creo que deberíamos ponernos a trabajar y…». Cuando la criatura volvió a hablar, lo hizo de modo tan cortante que podría haber rebanado un microsegundo onírico. «Si esto sale mal, estaremos jodidos. Pero quiero que pienses en ti y solo en ti, porque estarás jodido de todos modos. Si todo sale bien, entonces voy a buscarte y cuando te encuentre voy a tomarme el tiempo para que te acuerdes de mí y de lo que me has dicho y cuando me recuerdes voy a usar ese instrumento que en tu mundo se lo conoce como corta uñas a palanca para despellejar tu glande, bañarlo en sal, amputarlo a fuerza de cortaduras de papel y después hacértelo tragar, bañado en mierda, tu mierda. Y… ¡qué violento! Cuando haya terminado de bajar por tu garganta, la rebanaré a mordiscos y me cogeré tu cabeza por la cortada. ¡La cagaste, nigromante!
La cagaste bien. Estás en la ley de Herodes. Bienvenido al infierno del infierno. Población, tú. La criaturita arrojó con frustración el libreto que tenía en la mano, se dio media vuelta y se marchó, tirando la puerta del teatro tras de sí. Melchor miró a la pequeña muchedumbre de actores y personal teatral con el bochorno típico de quien acaba de protagonizar un papelón. «Pero bueno», aulló, «¿qué haría Pelepté si estuviera aquí? A moverse, que tenemos que hacer esto bien. ¿Han entendido? Bien. Y déjenme en paz de una buena vez, mierda. No me importa lo que ustedes sean. Ustedes, demonios», exclamó patéticamente. «O ustedes, ghouls. O ustedes, zombies», señaló, apuntando a unos y a otros con el dedo. «O ustedes, espantos y duendes. ¿Hacemos esto bien o qué? Díganme». «Nosotros somos goblins también». 7. Melchor llevaba 6 horas ensayando. De su frente brotaba un concierto de venas bastante interesante. Parecían gusanos retorciéndose en un ritual sexual. Lo acompañaba un profesor de pronunciación, un ser de aspecto nauseabundo, cuyo rostro resultaba inescrutable y quizá inenarrable. Incluso los actores y empleados del teatro evitaban acercársele. Melchor era el único que se sentía a gusto con él. Al menos esta criatura no lo rechazaba de alguna manera indeciblemente odiosa, aunque quizá eso se debía a que sus facciones eran tan incognoscibles que no había manera de deducir qué estaba pensando. Era una figura casi completamente amorfa, amarillenta y repleta de granos, cuyos ojos enormes parecían pintados y expresaban tanta emoción como los de un molusco. «Bele akbil mak patenk mal mokil», canturreó la desgracia humanoide de un modo que, al parecer, era correcto y sublime. «Belae ak abil mak patenk mukil», remedó Melchor de manera poco o nada similar. La criatura se le quedó viendo gravemente. El nigromante bajó la cabeza, amargado, aterrorizado y con mucha vergüenza. «Vas mejorando», le dijo con voz pastosa. «¿De veras lo crees?» «Claro, pero es mejor que sigamos practicando todo lo que se pueda». Hacía años que Melchor no se sentía cargado de ese noble sentimiento que sobreviene cuando uno experimenta un sincero agradecimiento hacia alguien que tiende una mano en tiempos de necesidad. Por ello, estaba contemplando tomarse un momento para agradecer sentidamente a Chark por su ayuda y paciencia. Su padre, sin embargo, siempre había dicho que cuando Melchor se ponía así, era porque tenía el pelotudo subido. Por ello, decidió guardar silencio y seguir apelando a la misericordia de aquel menjunje de carne sobrenatural. «Lo mejor será que intentes imitar mi voz», aconsejó Chark. Aquello le pareció un chiste de mal gusto a Melchor, pero decidió no decir nada. Un elfo oscuro, cuya presencia ninguno de los dos había notado, fue quien dijo lo que tenía que decirse. Para que logre imitar una voz así, va a necesitar sostener un gargajo a mitad de la garganta. Acarició sus labios con la punta de la lengua, meditabundo, y añadió sabiamente:
De los que tienen mucha sopita. Hombre y monstruosidad giraron cabezas. Más bien, una cabeza y un apéndice de aspecto semiderretido. Para mirar al mítico ser de hermosa voz, quien los veía de brazos cruzados con la espalda reclinada sobre una pared. Mirar a Chark de cerca, lejos de disipar dudas, las aumentaba a velocidad vertiginosa. Pero cualquiera podría haber deducido, dada su expresión, que el consejo del elfo oscuro lo había dejado pensando. «Podríamos probar». ¿Tienes idea de lo que dijo? Cualquiera habría creído natural que una pregunta como aquella sería pronunciada por el torpe humano al mítico ser con siglos de experiencia a través de mundos maravillosos. Pero lo cierto es que fue más bien al revés. «Dijo que podríamos probar», contestó Melchor secamente, mirando al elfo, ofendido por su falta de tacto para con el maestro de pronunciación. Se escucharon unos siseos del otro extremo del escenario. 2 goblins hablaban entre sí, mirando al nigromante de manera venenosa, en un idioma que a su vez parecía más afilado que un cuchillo y tan elegante como una afeitadora con aspecto de rueda de cortar pizza. ¿Y ahora qué cuernos dice? Dice que un goblin preguntó: ¿cuál es la diferencia entre un bloque de concreto y las entrañas de un ser humano? A lo que el otro contestó: ¿cuál? Obteniendo como respuesta que con un bloque de concreto no se pueden hacer gárgaras, tradujo Melchor. Tiene bastante razón. No les hizo gracia que los llamaras duendes. Sí, ya sé que no les hizo gracia lo que les dije. Volvemos a la práctica, por favor. Me preocupa más Satanás. Belai ac bil mac patenc mamukhil. Pero por más que lo intentaba, Melchor repetía algo más o menos así. Belae acabil mac patenc mamukhil. Era fácil aventurar que Chark era un monstruo sensible, porque le daba bastante pena la frustración de su alumno. El elfo oscuro, en cambio, parecía disfrutar de la situación, pero de ese modo contradictorio tan propio de ellos, estaba también dispuesto a ayudar. A ver, intenta repetirlo de vuelta, dijo, apretando toscamente el mentón y las comisuras de la boca de Melchor con sus dedos largos y finos. Belae akbil mac patenc ma mukhil. ¡Éxito! ¡Ha dicho que éxito!, exclamó Melchor, con la mano aún apretándole y los labios en forma de besito. Ha sido mucho mejor, ¿verdad? El elfo oscuro lo vio ofendido. Por supuesto que sí. Ha sido idea mía. Sin embargo, Chark, el maestro, no tardó en añadir que a pesar de la inmensa mejoría, tenía que aprender a decirlo sin que le estuvieran apretando la boca de un modo que parecía que estuvieran pretendiendo ordeñarla. A lo que Melchor preguntó si la cosa no daría resultado si él pronuncia su parte del hechizo maldito de esa manera. A lo que el monstruo deforme confirmó que, en efecto, el hechizo podría dar resultado, pero que no sería nada elegante. Mierda. Satanás merecía algo mejor. El elfo oscuro, por su lado, hizo lo mejor que pudo para anticiparse a los hechos. No estarás pretendiendo que yo aparezca contigo en la tarima y te apriete la boca para decir tu parte, ¿no? Porque paso. Pero ya era demasiado tarde. Melchor se apuró en contárselo todo al director de la obra, quien, a pesar de haberlo escupido en un ojo a media conversación, lo escuchó con atención e interés.
Por lo tanto, el destino del joven elfo, que a decir verdad era simplemente el mandadero que venía a entregar la comida, quedó sellado. Aquel día pasaría a la posteridad y sería recordado como leyenda de segunda mano en el infierno, cuando un nigromante consiguió cagar a nada menos que a un elfo oscuro.